proyectateradio.com. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nos guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. Que vivimos en una zona de playa, hay muchos arrecifes, hay farallones 4, que, 3, 2. Bien, amigos. Hola, amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para toda persona, digamos, dueños de negocio, emprendedores, y toda persona que esté interesada también en su desarrollo personal. Te recuerdo, amigo mío, que el conocimiento relacionado a manejo de negocio lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar decenas de tips de manejo de negocio, mis redes donde te puedes comunicar con mucho gusto. Hay un chat en el programa, puedes entrar a proyectateradio.com, ahí hay un botón de chat y puedes participar con tus comentarios y tus opiniones. Con mucho gusto le vamos a dar lectura. Bien, amigos, pues hoy, el día de hoy, vamos a platicar sobre un tema relacionado a mecanismos de reconocimiento de remuneración en los negocios, en las empresas, en los emprendimientos y hasta en la vida misma, que no necesariamente son económicos. Vamos a hablar sobre la importancia del salario emocional y cómo aporta este tipo de remuneración a la productividad de las personas, cómo abona positivamente en su conducta, en su crecimiento profesional y personal. Para ello nos va a acompañar el día de hoy Joanny Rodríguez y Magalis Hernández, ellos fundadores de la firma CC Consultores. Bienvenidos, estimado Joanny y Magalis, a este su programa. Muchas gracias, Alejandro. Mucho gusto de poder compartir con ustedes para hablar de este tema tan emocionante, ¿verdad? También de las emociones que tocan esa fibra tan humana de todos los seres humanos a compartir en un lugar tan importante también como el espacio donde trabajamos. Sí, Alejandro, también Correcto. Bueno, agradecerte también a ti y también a toda tu audiencia por permitirnos nuevamente estar aquí en este programa, un programa de corte empresarial maravilloso y con una gran audiencia, y para nosotros un placer estar aquí contigo en este minuto, ¿no? Siempre un gusto tener a personas tan profesionales como usted para tocar este tema como ustedes, tan valioso, tan interesante, tan, digamos, que aporta tanto. Estamos hablando, amigos míos, de lo que le llamamos el salario emocional, pero vamos a escucharlo desde el punto de vista, entender su naturaleza y el punto de vista de CC Consultores. No sin antes, me gustaría que les pudieran platicar un poco a nuestra audiencia quién es CC Consultores y en qué están enfocados, y entramos en el tema, estimado Joanny y Magali, si me hacen favor. Sí, bueno, nuestra organización, una organización orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en temas de gestión empresarial, una organización que tiene un enfoque hacia lo práctico, hacia tratar de ayudar y asesorar a los empresarios y también a los emprendedores a que puedan alcanzar la prosperidad tanto en sus empresas como en su vida personal. A eso en esencia nos orientamos, por supuesto, con un grupo de servicios multitemáticos, ya sea en consultoría como en capacitación, pero esa es nuestra esencia, comprometidos con la prosperidad de nuestros clientes y con el bienestar también de las personas que integran esas organizaciones. Y unido a esa razón de ser de nuestra organización, por eso es que traemos el tema del salario emocional, porque el salario emocional juega un papel protagónico
en la estimulación de los miembros de tu equipo de trabajo. Y yo creo, Alejandro, que siempre es bueno iniciar conceptualizando, o sea, porque aunque se conoce y se habla mucho sobre el salario emocional, siempre es bueno iniciar puntualizando qué cosa es el salario emocional para poderlo contextualizar y ubicar y que toda la audiencia nos pueda seguir en el ritmo, ¿no? Y bueno, salario emocional, hay muchas definiciones, pero en esencia es todas aquellas retribuciones no monetarias que perciben tanto los trabajadores como directivos en una organización y que de alguna forma contribuye a mejorar la calidad de vida de esas personas. Y aquí hacemos un paréntesis, incluimos a trabajadores y directivos, porque normalmente se cree que el salario emocional solamente es para los trabajadores. También los directivos requieren de un salario emocional, de ese reconocimiento, ¿no?, que tanto anhelan. Yo creo que en realidad todos los seres humanos requieren de ese salario emocional. Y evidentemente todas esas retribuciones no monetarias nos van a alimentar el espíritu y eso va a contribuir a incrementar el nivel motivacional de las personas y el compromiso que tenga el equipo de trabajo para con la empresa. Eso yo creo que está más que probado, que estimular las emociones y las buenas vibras en las personas estimula también esa motivación y ese compromiso, y evidentemente todos sabemos el beneficio que le genera para una empresa contar con trabajadores y directivos comprometidos y motivados. Evidentemente incrementa la productividad, mejora la eficiencia, incrementa los resultados tanto productivos como económicos de una organización, y evidentemente en estos tiempos de alta inflación, acudir al salario emocional puede ser un factor clave de éxito para lograr la permanencia y la estabilidad de tu equipo de trabajo en tu organización. Por supuesto, un detalle para puntualizar con todos, no estamos hablando, no queremos maximizar el salario emocional, ni para nada pretendemos que el salario emocional sustituya al salario monetario. De hecho, el salario monetario es importante y es fundamental, pero tenemos que verlo como un complemento, no como una sustitución, sino como un complemento para que los dos juntos, tanto salario monetario como salario emocional, contribuyan a que ese trabajador o ese directivo perciba retribuciones que verdaderamente lo inspiren y lo motiven a crecer y a estar en la empresa. Y entonces, en ese sentido, es que les traemos 8 consejos que hemos elaborado, 8 tips para de alguna forma conducirlos y guiarlos en lo que se puede hacer en materia de salario emocional en nuestras organizaciones. Y entonces, iniciamos con el primero. ¿Qué crees, Alejandro? Me gustaría puntualizar a nuestra audiencia un cuestionamiento que se nos viene a la mente, ¿no? ¿Qué tanto pudiera participar dentro de una satisfacción, una realización personal, el salario emocional versus el salario económico, ¿verdad? Y esto yo estoy seguro que va a quedar resuelto con esos 8 puntos que nos van a compartir. Estimada Magali, si vas a comentar algo. Sí, cómo no. Solamente que no sería versus, sería y. Porque como, como expresó sí, nuestro colega, es sencillamente un complemento. No se trata de porcientos o de establecer esta dinámica de cuánto influiría más o menos. Solamente le podemos decir en nuestra experiencia y seguramente en la suya, Alejandro, que cuando nos movemos hacia los entornos laborales en nuestras actividades de consultoría, capacitación, y usted pregunta por el salario monetario a las personas, e incluso puede analizar hasta la media del salario de su ciudad, de su entorno. A veces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué haces en esta empresa si realmente el salario que recibes, nos referimos al salario monetario, que recibes, no está a veces por debajo de la media? Y entonces las personas nos comentan acerca de otras condiciones en las que se vive la empresa, de cómo son tratados, de cómo son comprometidos. Y en este sentido también vale mucho la manera en que te sientas en el lugar donde realmente permaneces
una gran parte de tu tiempo y de la cual depende tu vida y la de tu familia. Sí, y eso que comentas, Alejandro, es importante porque incluso en estudios y en análisis estadísticos que se han hecho, evidentemente sin querer pretender sustituir el salario monetario, ¿no? Porque esa es la idea que hemos enmarcado en el primer minuto, pero está más que comprobado en las prácticas organizacionales que lograr una permanencia y una estabilidad del equipo de trabajo influye muchísimo el ambiente de trabajo que se tenga, los reconocimientos, los estímulos al espíritu. Muchas veces nos encontramos a trabajadores que por su nivel de competencia pudieran percibir un salario monetario altísimo, sin embargo no abandonan su organización porque ahí tienen determinadas prestaciones que lo fidelizan y que lo comprometen con esa empresa. Correcto. Bien, pues con este preámbulo interesante el poder comprender de lo que estamos hablando, y son 8 puntos que hay que abordar que giran alrededor de este mecanismo de motivación, de permanencia, de satisfacción personal, de desarrollo personal y profesional. Pues platícanos, estamos impacientes por empezar a escucharlos, estimado Joanny. Adelante, por favor. Bueno, sí, un poco atemperándonos al tiempo que nos ocupa, decidimos hacer un bloque, como hemos estado hablando, de 4 y 4. ¿Para qué? Para puntualizar determinados aspectos que en nuestra experiencia consideramos importantes. El primero sería proporcionarle una información clara y precisa a ese trabajador de su papel en la empresa. Es decir, ¿qué importancia tiene su puesto de trabajo? ¿Cómo contribuye ese puesto de trabajo a la salud de la organización? ¿Qué es lo que se espera de él? Para que la persona también tenga, digamos, cierta respuesta y cierta ubicación en aquello que va a realizar. En este sentido, son elementos organizativos, que es algo muy importante, un ambiente de trabajo donde se denote la organización y el trabajador tenga claridad de ello. Por eso ponemos siempre en contexto algo de lo que trabajamos y somos también defensores de dejarlos bien organizados en las organizaciones, que son el diseño de los perfiles de puesto. Es decir, partiendo de las actividades, de las funciones y de otros detalles que se trabajan en los perfiles de puestos, podemos estar hablando de que el trabajador, incluso desde el propio proceso de reclutamiento y selección que se le realiza para poder ingresar en una organización y después incluso ya contratado en la organización, tenga clara la utilidad de lo que está desarrollando. Nosotros en estos días hemos estado en un debate en el que alguien nos planteaba acerca de una problemática que tenía en su organización, que eran las llegadas tardes de los trabajadores. Y entonces pedía opiniones, pedía sugerencias. Y alguien decía, espera, tienes que tener muy claro también la motivación de esas personas. Hay que primero conversar y convencer o dejarse convencer de por qué las personas están teniendo esa actitud. Pueden ser múltiples motivos, pero sencillamente uno también puede ser el nivel de motivación que tienen esas personas para llegar a ese lugar de trabajo y por todo el sistema organizativo que se le viene. Por lo tanto, el compromiso que las personas pueden tener hacia una organización está también muy vinculado a la disciplina, el sistema organizativo y saber que lo que tú haces, hay otros que dependen de ti para poderlo hacer. Y si no lo haces bien, si no lo haces con ganas, hay otra persona que también resultará afectada por los resultados de tu trabajo mal hecho, ¿no? O bien hecho también. Claro, claro. No, y unido a este primer consejo, que evidentemente es un consejo con una alta dosis de enfoque estratégico, porque evidentemente una organización que no tenga bien definida su estrategia y no sepa a dónde quiere ir, evidentemente los trabajadores y los directivos tampoco van a saber hacia dónde ir. Y cuando usted está en una organización que no se sabe hacia dónde va, evidentemente eso puede contribuir a desmotivar y a no generar un compromiso. Por eso este tip tiene que ir bien orientado a que cada cual sepa lo que tiene que hacer, ya sea desde su puesto de trabajo
como el departamento o área al que pertenece, como de la empresa en sentido general. Creo que eso es importante, Alejandro, porque los enfoques estratégicos están presentes en todas las normas ISO, que son buenas prácticas internacionales y que no podemos perder de vista. Y que no cuesta tanto dinero organizar una organización, valga la redundancia. Lo que vale es tener buena voluntad y conocimiento de hacer. Y eso ayuda muchísimo a generar productividad. Y saber qué lugarcito te toca dentro de ese espacio. Y cómo aportas al bienestar común de la organización, que es lo importante. Eso hay que hacerle énfasis. Y lo unimos al segundo consejo que queremos traerle, o al segundo tip, no tanto consejo como pinceladas, ¿no? El segundo tip está más vinculado bien a generar condiciones de trabajo y ambientes de trabajo satisfactorios. Esas condiciones de trabajo y ese ambiente de trabajo que contribuyan a poder desarrollar tus actividades con éxito. Porque evidentemente para nadie es un secreto que si usted tiene una responsabilidad o tiene que ejecutar determinadas actividades en su puesto de trabajo y la dirección de la empresa no le garantiza los recursos o las condiciones materiales objetivas imprescindibles para desarrollar tu trabajo, evidentemente eso va a incidir en la calidad de tu trabajo y te va a hacer sentir mal. Te va a hacer sentir mal porque estás sintiendo que no estás haciendo lo que te toca, que no estás aportando y sin embargo se te escapa de tus manos porque no depende de ti garantizar esas condiciones. Por eso tiene que haber una voluntad expresa y clara de la alta dirección de una organización en garantizar esas condiciones de trabajo. Para nadie se le ocurre que a un vendedor usted no le garantice una computadora y un acceso a internet para poder interactuar con sus clientes, promover los servicios. Entonces, son pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero cuando usted la une multiplica. Al igual que el ambiente de trabajo. Evidentemente todos sabemos que un ambiente donde no predomine los comentarios malintencionados, donde reine la armonía, donde reine la colaboración, donde reine el trabajo en equipo, donde reine la disciplina, porque la disciplina también es parte de un buen ambiente laboral. Esas variables intangibles evidentemente generan un ambiente que te va a facilitar a ti rendir más. Y rendir más es sinónimo de ser más eficiente. Y siendo más eficiente, está siendo más productivo y está incrementando los resultados de la empresa. Por eso hay que combatir las malas conductas dentro de las organizaciones, hay que combatir las indisciplinas, que muchas veces por temor a enfrentarlas, por temor a combatirlas, las dejamos pasar y erosiona la calidad del ambiente laboral en el que vivimos. Eso evidentemente, esos dos factores, condiciones materiales y ambiente laboral, que es un tema subjetivo, va directamente a lograr un mayor rendimiento en las personas y en las organizaciones. Eso es, por lo menos nosotros estamos convencidos de que es así y la vida lo ha demostrado, ¿no? La vida lo ha demostrado. ¿Cuántas personas no han podido permanecer en una organización porque las relaciones laborales con sus compañeros está primada de malos comentarios, de malos hábitos, de chismorreos, ¿verdad? Y también con el tema de las condiciones, un elemento importante, el tema de la carga de trabajo, que muchas veces permitimos trabajadores que estén sobrecargados mientras que otros no lo están. Y evidentemente eso genera un descontento al interior de las organizaciones. Por eso, preocuparnos y ocuparnos por mantener equilibrados la carga de trabajo y la capacidad de trabajo de cada persona es fundamental. De hecho, para la audiencia que nos acompaña desde México, acá en México la NOM 035 es una norma de obligatorio cumplimiento para todo el sistema empresarial y de los emprendedores que persigue precisamente eso, garantizar un ambiente de trabajo libre de estrés, libre de desarrollo que afecte el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y creo que ahí está engranado y es la intención con esta NOM 035 acá en México. Sí. Hoy precisamente hablamos en la mañana con una psicóloga que se dedica a la atención
de personas que producto de una mala aplicación de la NOM 035 en las organizaciones habían caído en un burnout. Y en este sentido, ese estrés laboral pudiera estar influenciado por algunos elementos que son importantes y hay para cuidar a las personas. Por eso a veces a nosotros cuando hablamos de la retención de talento, más bien nos gustaría hablar en un sentido positivo del cuidado de esos talentos. Es decir, no tienes que luchar por retenerlos, solo tienes que luchar por cuidar eso que tienes. Igual pasa en la vida en pareja, ¿verdad? No te debes esforzar por tratar de que una persona, si no lo sientes, si no lo quieres, esté a tu lado. ¿Por qué? Porque sencillamente hay muchos otros motivos por los que esa persona se está sintiendo mal. Bueno, y en esta vida empresarial pasa lo mismo, es decir, debes preocuparte en el sentido más amoroso de la palabra por tratar de ver a tus empleados, a tus colaboradores como parte de tu familia y por lo tanto, si los cuidas en el mejor sentido, aplicando todo lo que se sabe que una empresa puede hacer y cuidarlos también es cuidar su ambiente de trabajo, cuidar sus condiciones laborales. Y entonces, en este sentido, pasaríamos a una posición, digamos, más humana, en el sentido de que no tienes que luchar por retener a nadie, sino en el aspecto de que esa persona se sienta, lo exprese, lo transpire. Y entonces, así mismo pasa en los lugares de trabajo. Y eso, yo creo que eso que comentas de alguna forma también demuestra lo que muchas veces se ve en las prácticas organizacionales. ¿Cuántas personas perciben un salario monetario altísimo y sin embargo muchas veces abandonan las empresas? Y todo el mundo dice, ¿por qué te pasó con el alto salario monetario que tú estás percibiendo? ¿Por qué te vas de ese lugar? Y sencillamente cuando buscas en las causas están en el mal ambiente de trabajo que hay. O sea que eso es un contraste que demuestra bien cómo no solamente tener un alto salario monetario garantiza la permanencia de las personas, ¿no? Sino también un buen ambiente. Y lo ideal, por supuesto, es combinar ambas partes. Un buen salario monetario con un buen ambiente laboral. Que es, en esencia, el concepto de felicidad. Hay quien ha dicho, y yo también lo comparto, que la felicidad es cuando tienes deseos de ir a trabajar a tu lugar de trabajo. Ahora, en estos momentos, estamos casi muchas personas en teletrabajo, ¿verdad? Y de hecho, esta audición que estamos haciendo lo demuestra, pero uno lo hace tengo deseos de ver a Alejandro, tengo deseos de compartir con él, nos va a quedar excelente nuestro programa. ¿Por qué? Porque lo hacemos verdaderamente con personas a las cuales respetamos desde el punto de vista profesional, humano, y entonces en este sentido encontrarlos es una fiesta más que un trabajo. Y cuando uno termina, siente deseos de regresar a su hogar, a compartir con su familia, que es lo más sagrado que las personas pueden tener. Entonces, en este sentido, todos estos temas se relacionan también con los conceptos, que cada cual tiene un concepto muy propio de la felicidad, pero ese es un concepto que escuchamos y que verdaderamente nosotros compartimos. No, y unido a este concepto de la felicidad y engranándolo con otro de los consejos que les queremos traer, tiene que ver con el tema comunicacional, con la existencia de canales de comunicación dentro de las organizaciones que le permitan a los trabajadores y a los directivos canalizar sus opiniones, expresar sus buenas ideas y no solamente expresarlas, sino también que las analicen y que por supuesto te retroalimenten, que te digan, mira Alejandro, sí, esa idea que nos diste está bien, vamos a retomarla, o mira, por el momento no. O sea, que te involucren en esa participación colectiva. Eso yo creo que también estimula el espíritu de cualquier profesional en cualquier lugar del planeta Tierra. Por eso, atender la variable comunicación dentro de una organización es también una tarea de prioridad para poder contribuir a ese salario emocional. Y no solamente para que usted transmita, sino para que también te transmitan a ti. Porque muchas veces dentro de las organizaciones se generan muchos malos comentarios, se generan informaciones falsas, que muchas veces hay trabajadores que toman decisiones de abandonar las empresas
por una información falsa que le entregaron o por una información falsa que se generó. Y entonces garantizar y ser cuidadosos con esos canales comunicativos también estimula la permanencia de un profesional en una organización. No hay nada más placentero para un profesional. Cuando digo un profesional no me estoy refiriendo solamente a una persona que haya estudiado en una universidad o sea académico. Para un operario, para un personal del área productiva, también son profesionales. Y no hay nada mejor que te den la oportunidad de usted transmitir sus iniciativas, sus innovaciones, sus buenas prácticas. Pensemos por un momento nada más cuántas buenas ideas se han perdido dentro de una empresa por simplemente las personas no tengan el espacio para transmitirlas. ¿Cuántas buenas ideas se nos han ocurrido a cada uno de nosotros en nuestras vidas laborales que no han querido escucharlas, que no nos han permitido transmitirlas y se te quedaron contigo? Y entonces ahí el dolor es doble. Se te quedó el dolor interno a ti de que no pudiste transmitirla, pero la empresa también perdió, porque la empresa perdió una oportunidad o una idea que pudiera contribuir a mejorar el prestigio de la empresa. O sea, por eso es importante también esta idea de la comunicación y de tenerlo bien claro, que evidentemente de comunicación se puede hablar muchísimo y hay muchísimos factores que inciden en esto, pero para de alguna forma también acotarlo al tiempo, solamente recalcar en esa variable comunicativa como un factor clave de éxito para lograr permanencia del equipo de trabajo y sobre todo para lograr captar buenas oportunidades de mejora dentro de las empresas. Entonces, al momento, estimado Giovanni y Magalis, puedo percibir, perdóname la interrupción para hacer como un paréntesis y poderle compartir a nuestra audiencia. Nos están preguntando al momento, en el caso de Rodrigo Telles y Evangelina Robledo, de qué se trata este programa, que hoy estamos hablando sobre el salario emocional, estimada audiencia. Estamos hablando sobre factores que no tangibles y no necesariamente económicos, que generan una motivación, que generan una productividad, que generan buenos resultados dentro de la empresa. Y al momento, no sé si ustedes estarían de acuerdo, Giovanni y Magalis, estamos hablando también de una, digamos, colaboración de decisiones estratégicas que la empresa, de deberes estratégicos que la empresa debe de implementar para poder compartir toda una cultura organizacional, ¿no? Es decir, toda esa visión, misión, valores, ¿no? Y que deben de ensamblar adecuadamente con sus empleados y pudiéndoles dejar con toda claridad a los empleados cuáles son sus roles y cuál es la aportación que están llevando a cabo dentro de la empresa con base a una serie de objetivos en común que se tienen, objetivos en donde también hay un ensamble del dueño del negocio, de la empresa como tal y de sus colaboradores que van en el mismo sentido, en donde teniendo clara, ¿verdad?, ese juego de roles, se conoce cuál es su aportación y no sin dejar atender, en un segundo punto nos habla sobre esta parte de el ambiente, digamos, el clima organizacional, donde hay una colaboración, ¿verdad?, por parte de todo su equipo, en donde se están retroalimentando positivamente para poder generar, lógicamente, un buen ambiente de trabajo que haga deseable su permanencia, y no nada más deseable, ¿verdad?, esa permanencia, sino además inclusive que se vuelva un factor de mucha atracción de otros más que quieran pertenecer dentro de esa misma organización por el buen clima que está sucediendo con base a una buena configuración de lo que acabamos de platicar. ¿Hasta ahí vamos bien? Y la comunicación, ¿verdad? La comunicación juega un factor relevante en todo este. La comunicación, Giovanni, ¿es el tercer punto? Sí. El tercer punto que lo vemos ahí. Y yo creo que el cuarto punto pudiera ser el resumen que acabas de hacer, un resumen magistral de lo que hemos visto hasta este minuto para de alguna forma también consolidar y que toda la audiencia pueda seguirnos en este camino para desarrollar el salario emocional.
Sí, Alejandro, y algo muy, para no perder el sentido, recibir estas aportaciones y una palabra que sería clave aquí, retribuirles. ¿Cómo retribuirles a esas personas que están a diario con nosotros haciendo esas aportaciones? Salario monetario aparte, que eso dijimos que no vamos a entrar en detalles en él, aunque sería, digamos, una de las primeras prioridades, pero ¿cómo retribuirles? A través de esto que estamos llamando salario emocional, que hay muchas maneras, muchas formas, y así mismo como se pide que los trabajadores o los colaboradores sean innovadores y creativos, también los directivos deben establecer estos canales para que esas bondades lleguen a los colaboradores, se perciban, se divulguen y que todo eso quede en el ambiente también empresarial. Exactamente. Entonces, continuamos con los tips. Bueno, ¿qué dices, Alejandro? Correcto. Adelante. Bueno, estamos hablando de contribuciones y reconocimientos, ¿verdad? Porque los reconocimientos no solo son económicos, hay reconocimientos que seguramente nos van a hablar. ¿Cuál es el cuarto tip? Por favor, adelante. Bueno, precisamente eso, vamos a invertir el orden, ya que has hablado de ese reconocimiento a los aportes realizados. Esos reconocimientos por los aportes que se realizan pueden realizarse de manera pública, de manera privada, a través de lo que conocemos como los chequeos emulativos, es decir, pueden establecerse sanas competencias entre los colaboradores. Tiene que establecerse también esta relación tan importante que debe existir entre la familia y el lugar de trabajo, la escuela de los hijos también, donde se conozca cuál es el aporte de ese trabajador en la empresa, porque mientras papá o mamá no están en casa, los hijos los extrañan, y entonces están en un lugar muy importante que de cierta forma también debe acercarse a esa familia para hacerles saber que cuando papá o mamá no están en casa, también están en otro lugar importante, donde también se le quiere, donde también se le estima, donde también se le retribuye. Se pueden hacer cenas colectivas, cenas familiares, los bonos, las tarjetas de regalo bien conocidas, días de descanso adicionales por algún aporte que se haya hecho, en los que se haya tenido que requerir del trabajador, incluso, no nos gusta mucho hablar de horas extras, pero ¿por qué no? De manera voluntaria el trabajador se pudiera presentar a realizar cualquier tipo de aportación, y eso hay que reconocerlo. Y lo que estaba hablando el profesor ahorita acerca, por ejemplo, de la comunicación, un elemento comunicativo importante que en la mayoría de las empresas ya no se puede prescindir de ellos, son las redes sociales, los correos, los sitios públicos donde se exponen, pueden ser en murales, en pancartas, etcétera, los trabajadores del mes, o donde se puede dar a conocer esta información a todos y que todos conozcan en la empresa ese aporte, que conozcan cuál fue el empleado del mes y por qué motivo. Nosotros nos gusta vincular mucho esto con la evaluación del desempeño de las personas. A la evaluación del desempeño siempre les ponemos un plus, y este plus puede estar dado por aquella puntuación que otorgue, por ejemplo, la gerencia general o aquellas gerencias específicas de los lugares donde trabaje el colaborador, donde se esté otorgando una puntuación, un plus adicional por esos aportes significativos. Y eso, cuando usted le dice a alguien, es decir, va, digamos, a regañar a alguien porque no ha cumplido su trabajo, a lo mejor, si usted, en vez de regañar a alguien porque no ha cumplido su trabajo, usted ensalza o reconoce a alguien y le puede brindar, no vamos a decir que una prebenda, pero un reconocimiento a el otro que está al lado, está mirando que las buenas acciones y los buenos esfuerzos se premian. Y entonces eso sería también, digamos, un aliciente, un elemento que motive al otro a querer ser como él o recibir esa retribución que él ha recibido o ella. Entonces, en ese sentido, el ambiente se va desde aquellos elementos punitivos, de castigo, a los elementos de recompensa o de, por supuesto, sin descuidar la disciplina, ¿no? Pero se pudiera ir a magnificar aquellos ejemplos
que resulten positivos, que resulten de reconocer y yo quiero ser como él o yo quiero también en un futuro estar en ese mural o estar. Entonces, en ese sentido, pudiéramos movernos ahí. Me gustaría, qué interesante, ¿no? El poder proponer a manera de laboratorio los resultados, ¿verdad?, que están sucediendo en la empresa. Es decir, ese manejo del lenguaje, no verlo desde el punto de vista de, digamos, desde la posición de víctima, sino más bien empoderadora, ¿no? Y decir, y poder tomar no solamente los éxitos y los resultados positivos, que eso siempre van a motivar dentro del equipo, sino también los errores son una fuente extraordinaria de aprendizaje y de superación. Y si podemos tomar los errores como una inspiración para saber cómo evitar que suceda o tomar ventaja de ello, puede ser sumamente motivador para una persona, no necesariamente señalarlo, ¿verdad?, con el dedo de fuego y decir, mira, ¿no?, este error que tuviste y te vamos a usar como lo que no se debe de hacer. Es al revés, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aprovechar este error que pudo haber sido por cualquiera en beneficio del equipo? ¿Es correcto esto? Sí, a nosotros no nos gusta hablar mucho de errores, nos gusta hablar de oportunidad de mejoras. Sí, lo que hay un detalle, Alejandro, con este punto que estamos debatiendo ahora, y yo creo que es bueno que la audiencia lo tenga bien claro, ¿no? Yo creo que antes de hablar de reconocimiento, primero en nuestras organizaciones tenemos que dejar bien claro un sistema de evaluación bien transparente. O sea, porque el reconocimiento va a ser el resultado de ese sistema evaluativo. Y entonces, Magali lo comentaba, ¿no? El tema de tener en las organizaciones una verdadera evaluación de desempeño, cuando decimos verdadera, en toda la magnitud de la palabra, ¿no? Porque todos sabemos que en muchas organizaciones la evaluación del desempeño es puramente formal y que verdaderamente es para llenar un papel. Por eso es que genera desmotivación. Por eso también un sistema evaluativo, un sistema de evaluación de desempeño que verdaderamente sea justo, que verdaderamente sea equilibrado, que todo el mundo sepa lo que le van a evaluar, con la frecuencia que te lo van a evaluar, que sea transparente, incita a una competitividad sana entre las personas, entre los trabajadores. O sea, y evidentemente, cuando usted evalúa a un colaborador de una manera correcta y transparente, evidentemente va a estar en mejores condiciones para identificar a aquel trabajador que ha aportado más del que ha aportado menos, porque es funesto lograr equiparar a todo el mundo por igual. Cuando un trabajador de un buen rendimiento siente que está percibiendo lo mismo que el que no ha rendido igual, eso es funesto, fatal tanto para el que lo desestimula como para ese que no está haciendo nada y que está viendo que lo están evaluando de bien. Por eso, importante antes del reconocimiento, el tema de tener una evaluación clara, precisa, transparente, y que en este sentido quisiera invitarle a todos los que nos están escuchando y viendo en este minuto, poder aplicar el método 360 de estas evaluaciones. Acá en CC Consultores nosotros tenemos bien determinado, incluso tenemos una metodología y un algoritmo automatizado para implementar en las organizaciones la evaluación de desempeño por el método 360. Un método más justo, donde la evaluación final que va a obtener una persona no va a ser solamente el resultado del criterio de su jefe inmediato, sino va a ser el resultado del criterio de un recorrido 360, donde va a estar el criterio de jefe, por supuesto, el de sus colaboradores, el de sus subordinados, el de sus clientes y el suyo propio también, para ver cómo está la autoestima de ese trabajador, el autoconocimiento de ese trabajador y ponderar todo eso en buscar una evaluación más justa. Y como resultado de esa evaluación, entonces vamos a ir a reconocer a aquel que verdaderamente se lo reconozca. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Con todos los ejemplos que acabo de explicarles Magali, y que hay muchísimas más acciones de reconocimiento que se pueden hacer para estimular a ese trabajador que se lo merece. Porque, ojo, si malo es, y eso yo creo que es algo para anotar, si malo es reconocer al que no se... Si malo es dejar de reconocer al que se lo merece, tan malo es
reconocer al que no se lo merece. Y entonces esa frontera hay que dejarla bien clara antes de reconocer, porque a veces prostituimos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, el reconocimiento y se lo damos al que no se lo merece. Entonces... Es correcto. Hay un libro que les quiero recomendar a nuestra audiencia que es muy útil, la metodología que nos plantea Sean Covey en su libro Las 4 disciplinas de la ejecución, interesantísima, porque ahí a través de tableros de metas, objetivos y de progreso en las metas y objetivos se puede ver con claridad quién está cumpliendo con los procesos, con los procedimientos, con los tiempos, con los resultados y la gente, digamos, el equipo de forma autónoma puede tener una autocrítica y se puede ver con toda claridad quién se está atorando, ¿verdad?, dentro de este logro de objetivos y metas, y el equipo es ahí en donde puede entrar en acción para ayudar a su colaborador a que avance, ¿verdad? Y en caso de que hubiera factores que no estuviera viendo en una ceguera del taller, alguna situación que impida ese avance, se le puede ayudar. Como también se puede evidenciar cuando no está haciendo las cosas correctas, y las mismas personas que no lo hacen, ellos mismos deciden salir de la organización, ¿verdad? Porque saben que no están cumpliendo. No es un tema de trampa, magia, misterio, de castigo. Ellos mismos saben que no están encajando con la misión, con el objetivo del negocio. Algo muy interesante que lo dejo ahí sobre la mesa, si le ponemos la tachuela que siempre nos gusta poner ahí, estimada Magali y Joanny, sobre este tema. Qué valioso el poder entender cómo funciona este sistema de motivación, como nos lo están compartiendo. Claro, así es. Claro que sí. Y unido a esto, Alejandro, que comentas, yo creo que lo podemos engranar con otro de los tips que queremos compartir con la audiencia. Y tiene que ver con otra variable que motiva mucho y compromete al equipo de trabajo de una organización. Y tiene que ver con permitirles o facilitarles, mejor dicho, facilitarles el acceso a capacitaciones, el acceso y la facilidad para el desarrollo y el crecimiento profesional, tanto dentro de la empresa como también dentro del entorno empresarial, ¿no? Yo creo que ser parte de una organización que se preocupe y ocupe porque tú te capacites, porque tus conocimientos se incrementen, porque tus habilidades se perfeccionen cada día más, yo creo que eso es tan estimulante como un buen salario, ¿no? O sea, hay veces puedes tener un buen salario monetario y sin embargo en tu empresa, cuando solicitas participar en una capacitación, te la niegan. Cuando quieres ir a un congreso para intercambiar experiencias, para aprender de las buenas prácticas, te lo niegan. Cuando quieres compartir y generar un ambiente de desarrollo donde dices, mira, yo estoy preparado, estoy listo para ocupar otros puestos, para aportarle más a la empresa. Cuando también te lo niegan, eso de alguna forma genera que ese piense en buscar otras organizaciones donde le permitan crecer. Y el tema de limitar las posibilidades de crecimiento y de capacitación está considerada como una de las causas fundamentales de la alta rotación que tienen las empresas en la actualidad. O sea, una de las causas es esa falta de preocuparse por el incremento del conocimiento de los trabajadores, porque mejoren las competencias. Porque mira, imagínate en un momento, Alejandro, trabajando todos juntos y que la empresa se esté ocupando de que Alejandro incremente sus conocimientos, de que Alejandro sea más competente. Ahí se genera un beneficio mutuo, porque Alejandro como persona, al final, son sus conocimientos. Se va a convertir en una persona más competente. Pero la empresa también se va a nutrir y va a beneficiarse de ese incremento del conocimiento que Alejandro está teniendo. Por eso es que siempre se dice que la capacitación es una inversión y no un gasto. Usted invierte en incrementar las competencias de sus trabajadores para que eso se revierta en mejores resultados, tanto económicos como de prosperidad y sostenibilidad en una organización. Y eso es fundamental, el tema del acceso a la capacitación y el crecimiento personal
que muchas veces nos limitan. Incluso nos encontramos con muchos jefes que le ponen obstáculos para que ese trabajador pueda crecer dentro de la empresa. Y al final es un error, porque al final no nos damos cuenta que a medida de que ese trabajador prospere, usted está prosperando también como directivo y la empresa está prosperando también. Hay ahí, Alejandro, engarzado a eso que el profesor Giovanni plantea, el hecho de un elemento significativo que está sucediendo en el mercado laboral desde hace algún tiempo, y es el uso de las tecnologías y las nuevas generaciones en las organizaciones, que tienen otra visión muy distinta por ejemplo, nosotros, ya que vamos siendo, ahorita nos quedamos atrás, ¿no? Por el acceso a las organizaciones de nuestros hijos, ¿verdad? Que son otra generación que viene con otras prácticas y con otras maneras de ver y de disfrutar la vida. Y además, como tienen en sus manos el acceso a las tecnologías y aquellos elementos que pueden facilitarnos la vida en el trabajo con esas iniciativas de las que hablamos, también entendemos que todos esos elementos de adelanto científico, técnicos, tecnológicos, utilizados en el trabajo, hacen que se humanice de cierta forma y las personas tengan un poco más de tiempo para ellos y su familia. Y por eso es que existe, sobre todo en la generación de los millennials, que es la conocida, nacida en los años 80, 90, ¿verdad? En mucha rotación. Hay estudios realizados que demuestran que desde el punto de vista generacional existe también elementos de rotación más en las generaciones más jóvenes que en las generaciones un poco más antiguas en las organizaciones. Entonces, eso es un elemento a considerar. Sí, y con este tema que estamos hablando de la capacitación y el crecimiento profesional, si comentamos en algunos segundos una breve descripción de lo que sucede en muchas organizaciones, cuántas veces cuántas veces hay trabajadores que se acercan para solicitar participar en una capacitación o para ir a un congreso o a un evento y se le dice que no podemos ir porque hay que ahorrar dinero, no podemos ir porque los valores financieros están mal. Entonces, a veces dejamos de invertir, no sé, 500, 600, 700 pesos en que un trabajador vaya a una capacitación y no nos damos cuenta que ahorrando, entre comillas, ese gasto de dinero, estamos dejando de ingresar en el futuro, porque evidentemente cuando usted va y se prepara, eso se revierte en mayor resultado, y entonces, por no gastar 100, dejamos de ingresar 1000, y entonces esa mentalidad yo creo que hay que desterrarla, porque para eso también se hacen las planificaciones, para eso se hacen esas cosas, ¿no? Para garantizar que nuestra gente, nuestro equipo, se capacite y crezca, que es lo importante. Y unido a esto, también debemos traer el otro tip, que viene siendo como ya el octavo, y viendo también el horario, que estamos cerca ya también del punto final, pero viene un tip muy importante, unido a todos estos que le hemos hablado, sin que ninguno de los que le hemos explicado anteriormente sea mejor que el otro. O sea, lo hemos ido numerando por un tema de una secuencia metodológica, pero no por un tema jerárquico, porque no hay jerarquía en ninguno de los temas que hemos hablado, ¿no? Pero hay un tema que sí también queremos traer, que es lograr permitirles o facilitarles al equipo de trabajo una vinculación entre la vida laboral, la vida personal y la vida familiar. O sea, permitir, facilitar a esos espacios, porque evidentemente hay una máxima que sobre todo en el mundo asiático se respeta muchísimo, ¿no? Y es un trabajador, una persona, un ser humano que tiene un bienestar familiar y que su hogar está tranquilo y en armonía, hay una alta probabilidad de que ese trabajador o ese directivo rinda bien en su centro de trabajo. Por lo tanto, la alta dirección de una organización, los dueños, los directores generales o directivos a cualquier nivel, también tienen que preocuparse y ocuparse porque las personas tengan armonía en su espacio familiar, en su espacio social, porque eso se va a revertir en mejores resultados para la empresa. Y por ahí hay muchos programas
de muchas empresas que desarrollan cenas familiares, convocan actividades a los familiares, hacen competencias deportivas donde los familiares vayan, donde los familiares también puedan ver el quehacer de la empresa para que de alguna forma el familiar se involucre con el comportamiento de la empresa y le diga, es como Alejandro, tu esposa, que te diga, Alejandro, ve al trabajo, que tu trabajo está muy bueno y gracias al trabajo tuyo nuestra familia es más próspera. Eso de alguna forma a ti te reconforta y te da tranquilidad. Incluso también ahí se puede acompañar. Muchas organizaciones le brindan descuentos comerciales en los productos que la propia empresa vende o comercializa. Le proporcionan descuentos comerciales no solamente a los trabajadores, sino a la familia, a los trabajadores. Y entonces ya tú como trabajador dejas no solamente de percibir una retribución no monetaria en tu centro de trabajo, sino también le estás transmitiendo un beneficio a tu familia. Le estás generando un beneficio a tu familia porque tu hija, tu esposa, tu hermana, tus padres pueden adquirir productos o servicios de esta compañía con descuentos preferenciales. Y eso igual con el tema de los servicios de salud, los seguros para acompañamiento de la salud. Son cosas que enganchan muy bien y que hacen que ese trabajador se comprometa más con la organización, porque ya no solamente va a haber una empresa donde le paga un dinero y ya, sino está viendo una empresa que le paga un dinero, pero que a la vez una empresa que lo cuida, que se preocupa porque mejore sus conocimientos, que se preocupa porque tenga estabilidad en su familia, que se preocupa porque tenga crecimiento dentro de la organización, y evidentemente eso va a ayudar mucho a también mejorar los niveles de motivación y, por supuesto, a incrementar productividad. Ahora, ojo, un detalle, porque hemos hablado de muchas cosas que aparentemente son bonitas y que no son difíciles de implementar. Hay muchas organizaciones, nosotros recientemente le estábamos diseñando una empresa acá en México que nos contrató el servicio para diseñar un sistema de beneficios emocionales acompañados a los resultados de las evaluaciones de desempeño. Y es increíble cuando uno ve el peso del total de retribuciones, el papel protagónico que juega esa parte emocional, es increíble. Y cómo cuando todo eso se empezó a aplicar, las tasas de rotación bajaron casi al doble. O sea, estaban en tasas de rotación de un 15 y un 18%, y bajaron hasta el 7 y un 5%. Y no hubo incremento salarial. No se invirtió más en materia monetaria, sino se buscó las otras cosas. No quiere esto decir que también los incrementos salariales monetarios también sean buenos y que todos los necesitamos, ¿no? Pero esa otra perspectiva no la podemos dejar perder de vista, porque ahí puede estar un nicho de productividad, un nicho de eficiencia y un nicho de prosperidad dentro de la empresa. No sé qué te parece esta última idea, Alejandro. De maravilla. Yo recuerdo que hay empresas orientales, japonesas, que han decidido inclusive regular la participación y la presencia de sus equipos de trabajo en la empresa, reglamentando inclusive su asistencia. Es decir, ustedes, el horario de entrada, por decir algo, es a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, muy claro, y se van a las 6. Aquí, o sea, no hay manera de que se queden a trabajar. Inclusive hay hasta penalizaciones importantes y económicas en el manejo del tiempo para lograr productividad, para lograr eficiencia, eficacia en su trabajo, porque argumentando, diciendo, aquí ustedes también tienen una vida allá afuera, entonces se tienen que dedicar también, hay deporte, hay familia que atender, y no va a ser la empresa la causa del resquebrajamiento, por ejemplo, familiar, porque entonces eso va a jugar en contra de nosotros. Entonces son filosofías muy, 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 muy desarrolladas, y tenemos que terminar, amigos míos. Es un tiempo que pudiéramos platicar mucho al respecto, pero les agradecemos mucho su tiempo y con gusto vamos a continuar nuestro programa en otra sesión. Si nuestra audiencia quisiera contactar con ustedes, ¿cuáles son los medios para hacerlo, estimado Giovanni y Magalis?
Bueno, entonces, bueno, antes de compartir, agradecerte a ti y a toda la audiencia y a la emisora por este espacio. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan o nos ven, nos pueden contactar a través de nuestros teléfonos 442-423-1944. Ahí pueden llamarnos y con mucha amabilidad le estaremos atendiendo. Lo repetimos, 442-423-1944. Ahí un enorme placer poderlos atender y también al correo electrónico c.c.consultores22@gmail.com. Cualquiera de las dos vías de comunicación, estamos abiertos a la colaboración y a la ayuda. Y en 3 segundos invitarlos a todos la próxima semana, miércoles y jueves, vamos a estar impartiendo una capacitación sobre cómo estudiar la carga de trabajo en los puestos, que es fundamental para todo este tema del salario emocional, y será un placer contar con la participación de tu audiencia en ese taller. Muchas gracias, estimado Joan, y gracias, Magali, por su aportación. Les deseamos una excelente tarde y pues estaremos escuchando el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestra audiencia. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.